Bueno, muchas gracias a todos, a los participantes, por supuesto, por haber accedido a estar aquí hoy y mañana en el primer seminario online sobre comercio exterior que celebramos en el ámbito de nuestro máster de comercio exterior, que codirijo con el profesor Alfonso Calvo y con el que estamos ya 25 años. Para mí, por tanto, es un placer hacer este primer seminario. Y agradecer también a todos los que nos están escuchando online, a través de redes sociales o por cualquier otro medio electrónico. Como les digo, es el primer seminario online que se celebra con ayuda, por supuesto, que no se me quiere olvidar, del bufete de abogados Estudio Mario Castillo Freire en Perú. También buenos días a los de Perú, buenas tardes desde España. Sin ellos no hubiera sido posible este seminario, ya que nos han dado la plataforma para que podamos estar conectados todos. Y por supuesto le doy las gracias a Macarena Ruiz, que sin ella hubiera sido imposible llegar a tiempo. Sin más, le cedo la palabra para que comencemos con la primera mesa a su moderador, a Félix García Giralda, que es el presidente de ICEX de Alumni. Muchas gracias a todos. Félix, cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Félix García Giralda y para mí es un placer participar como moderador en esta primera mesa y compartir con todos ustedes pues, este primer seminario online sobre comercio exterior, ¿no? Entonces, gracias, por supuesto, a los organizadores y también a la Universidad Carlos III de Madrid por su amable invitación. Esta primera mesa se titula Logística y Comercio Internacional y sobre ello hablaremos durante la próxima hora. Empezaré contando un poco qué tengo yo que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Yo trabajo como asesor en comercio internacional, en concreto en la especialidad del sector salud, ¿no? Pharma Medical Devices. Pero bueno, hoy a mí me han invitado en calidad de presidente de ICEX Alumni y les contaré pues solamente que ICEX Alumni es una asociación que representa a más de 8.000 profesionales que desde hace más de 45 años se han ido formando en ICEX como especialistas en internacionalización empresarial. Y así paso a presentarles a cada uno de los ponentes de esta primera mesa. En primer lugar intervendrá Rafael Gutiérrez de Mesa, director general de GXO Iberia. Después vendrá María José Castellanos Ruiz, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Después Francisco Sánchez Gamborino, abogado y vicepresidente de la Comisión Jurídica de la Unión Internacional de los Transportes por Carretera. Después vendrá Andrea Caviedes Conde, contratada doctora en Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares. Posteriormente intervendrá José Ignacio Andrés, director de Desarrollo de Negocio de Bodegas Emilio Moro. Y finalmente concluirá Javier Pujalras, director de Exportación de Calidad Pascual. Al inicio de sus intervenciones tendremos la oportunidad de conocer algunos detalles más sobre ellos, así que, bueno, pues vamos a ello. Te doy sí ya paso a Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que te conectas desde un aeropuerto, espero que todo esté bien. Sí, todo está bien, espero que no haya mucho ruido por aquí de fondo. Vale. Bueno, pues como decíamos, Javier Gutiérrez de Mesa es director general de GXO Iberia. Y bueno, pues tiene 27 años de trayectoria profesional dedicado a la gestión de cadena de suministro internacional y 20 años de experiencia como docente y conferenciante en temas relacionados con la cadena de suministro y la gestión empresarial. Yo te quería preguntar, Rafael, en tu experiencia, si nos puedes hacer a lo mejor un repaso de lo que creo que podría ser interesante saber, un repaso de la situación de la gestión de la cadena de suministro internacional en el entorno de lo que han sido las distorsiones que hemos estado viviendo desde finales de 2019 derivadas de la pandemia. Muchas gracias, Félix. El sector de la gestión de cadena de suministro internacional es un sector que no ha estado suficientemente valorado durante muchos años y que todos nos hemos dado cuenta durante la pandemia la importancia que tienen. Todas las distorsiones que hemos vivido, especialmente a partir de finales del 2019 con la crisis del COVID,
toda la tensión que ha habido en las cadenas de suministro, porque las cadenas de suministro, lo queramos o no, están internacionalizadas. En general, el público no se ha dado cuenta de lo internacionalizadas y de lo interconectadas que están las economías hasta que ha llegado una gran crisis como la del COVID, y nos ha enseñado a todos que aguas arriba o aguas abajo siempre hay una conexión con otros países, ¿no? China, por un ejemplo, es el mayor fabricante mundial, y en la experiencia que tengo yo, que llevo, como decías, 27 años dedicado a la gestión de cadena de suministro, el 50% de los contenedores que se mueven en el mundo salen de China. Con lo cual, esto no es simplemente que estemos comprando en China en materia, producto terminado, que también es materia prima que luego se transforma en los países de destino. Por lo tanto, aunque lo estemos haciendo nosotros en primera persona o lo esté haciendo nuestro proveedor, al final siempre hay una conexión. Todo esto ha derivado en grandísimas tensiones, en tener todas las commodities en máximos históricos, todos los productos, el acero, los derivados del acero, en general todos los productos que hemos y que estamos comprando tienen un componente de gestión de cadena de suministro internacional muy importante, y lo hemos visto en la inflación. Lo hemos visto tarde. Porque si nos acordamos, el año 2020 y el año 2021 no ha habido casi efecto de inflación en nuestros productos, y esto ha sido porque los importadores, principalmente los retailers, las empresas de distribución en los puntos de consumo, no han aplicado esas subidas de costes, especialmente en el transporte y en las materias primas, al producto hasta muy tarde. Cuando empezamos el año 2022 es cuando las empresas se dieron cuenta que esto era un tema ya no simplemente coyuntural, sino más estructural, y empezaron a aplicar esas subidas, y por eso estamos con el problema de la inflación que tenemos actualmente. Entonces, tenemos que tener todos claro que todo está interconectado, que la cadena de suministro más arriba, más abajo está internacionalizada, y que cualquier distorsión que haya en este mercado nos va a afectar a todos. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael, por esta primera intervención. Luego yo creo que sobrarán, espero que sobren algunos minutos al final, y en el que podráis todos intercambiar un poco más de debate. Me he olvidado comentaros que tendremos unos 6-7 minutos de intervenciones, por lo menos para estas primeras intervenciones. Así que bueno, pues contad con ello, que tendréis 6-7 minutos. Si no los agotáis, pues quedará más tiempo al final para el debate. Muy bien, pues pasamos ahora a presentar a María José Castellanos Ruiz. Es profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, y bueno, también es coordinadora y profesora del módulo de Logística y Transporte Internacional del Máster en Comercio Exterior. Bueno, como sabéis, este seminario pues también se enmarca valga la redundancia, en el marco de este máster, ¿no? que organiza la Universidad Carlos III de Madrid, y bueno, pues también tendremos oportunidad de conocer un poco más por parte de María José. Asimismo, bueno, bienvenida, María José. Muchas gracias. Bueno, en Yo te primer quería lugar, preguntar, María José, Sí, dime. a lo mejor también teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no? Aparte que nos cuentes un poquito más sobre el máster, pues también que nos cuentes un poco sobre cuál crees tú que es, o por qué es importante la logística y el transporte internacional, hasta qué punto nos afecta en el día a día y está presente en nuestras vidas, ¿no? En fin, cuéntanos un poquito sobre todo esto. Bueno, muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de dar a conocer la logística y el transporte internacional a través de este primer seminario online, y esperemos que sea el primero de muchos y que haya una elevada participación, porque efectivamente, como ha comentado Rafa, que Rafa es precisamente uno de los profesores del módulo que yo coordino, porque como bien ha dicho Félix, yo soy profesora de Derecho Internacional Privado, pero del Máster de Comercio Exterior soy la coordinadora precisamente
de este módulo que lleva por título esta mesa, que es la logística y el transporte internacional. Entonces, yo en primer lugar, antes de hablar de los contenidos que se imparten en este módulo, voy a poner en valor la importancia de la logística y el transporte precisamente porque todo el mundo debería de conocer al menos. Por supuesto, en el máster se profundiza mucho más, pero ¿por qué tiene tanta importancia precisamente estas dos materias? Que al fin y al cabo son una en el fondo, ¿no? Pues si leemos los periódicos de hoy precisamente, nos levantamos con que una de las noticias del mundo es que Inditex pulveriza todos los récords y eleva el beneficio un 40% en el primer semestre, hasta 2.513 millones de euros. Precisamente, el ejemplo por antonomasia que se pone de gestión óptima de cadena logística, precisamente es Inditex, porque ha llevado el sistema Just in Time hasta su máximo, hasta obtener una ventaja competitiva precisamente en la gestión de la cadena de suministro, porque ya se decía hace tiempo que todos los que han escrito sobre la gestión de la cadena de suministro sobre las empresas, que la competencia no iba a estar entre las empresas, sino de cadena de suministro a cadena de suministro, es decir, de gestión de la cadena de suministro. Y esto es lo que precisamente Inditex ha llevado a su máximo nivel. Es precisamente prácticamente tres aspectos fundamentales. Rápida respuesta a cambios en la demanda, fuerte estructura logística y precios asequibles. El funcionamiento que tiene Inditex se asimilaría prácticamente a empresas como UPS, empresas de paquetería o de mensajería, que en pocas horas llevan un paquete a un país. Pues esto lo hace Inditex en 70 países y en 24 horas. Entonces, el punto fuerte precisamente de Inditex y una de las empresas que mayores beneficios ha tenido es precisamente esto, una buena gestión de la cadena de suministro. Como ha adelantado también Rafa, también se ha puesto en evidencia durante la pandemia la importancia de la cadena de suministros porque precisamente la gestión de la cadena incluye el control de stock. Y lo que ha sucedido en muchas empresas de automoción es que se han visto paralizadas porque los componentes venían de China, los chips, la crisis de los chips, y ha hecho que esto paralizara prácticamente a todas las empresas de automoción. O sea que, fijaros, es importante el control de stocks. Para hacer algo muy sencillo, pues no hemos tenido previsión de tener una gestión de una cadena de gestión de stocks apropiada. Todos han tenido rotura de stocks. Ya sabemos que esto ha sido algo puntual, pero precisamente lo que se ha quebrado es la cadena de suministro. Pero no solo en el sector de la moda es importante. Empresas altamente especializadas como Airbus tienen muy en cuenta la gestión de la cadena de suministros dependiendo del nivel, entre sus diferentes niveles de cadenas de proveedores, porque tiene distintos proveedores en distintos niveles de la cadena de suministro, y utiliza distintos Incoterms en función de a qué proveedor va a destinar una determinada pieza. Porque si una empresa altamente internacionalizada y especializada es Airbus. Y precisamente hay proveedores de los componentes, hay hasta 3 o 4 niveles de proveedores dentro de su cadena de suministros y en diferentes países, con lo cual tiene que estar perfectamente coordinado. Y en función de si la pieza que se manda es estándar o altamente especializada, se utiliza un Incoterm de largo alcance, DDU, o un Incoterm de corto alcance, como un FCA, donde la responsabilidad de Airbus es mucho menor en el caso del FCA que en el caso del DDU. Precisamente esta materia, la parte de Incoterms, es la que yo imparto concretamente en el máster, la parte de los Incoterms. Pero en este módulo de gestión de transporte y logística internacional también se le da importancia a la gestión documental, que es impartido por Carmen López Espejo, que es una profesional con alta experiencia en toda la gestión documental, que tiene que ir acompañando por ejemplo, a los Incoterms, porque el contrato de transporte tiene que estar adecuado al Incoterm utilizado. En función de si un transporte marítimo por carreteras, tendrá que utilizar uno u otro. Por lo tanto, en este módulo se hablan de los tres aspectos: la gestión documental, la logística y el transporte internacional. Yo ya he adelantado un poco lo que es los Incoterms, y la parte de logística internacional es explicada por Pilar Cosculluela también dentro de este módulo,
que es asesora senior de Google, para que veáis que existen profesionales en este módulo. Y no quería dejar de mencionar, por supuesto, que es el siguiente ponente, aunque lo va a presentar, va a estar presentado posteriormente por Félix, que está aquí presente, Francisco Sánchez Gamborino, que es un especialista precisamente en transporte por carretera, que nos hablará de este tema, pero además existen otros profesores que hablan de transporte marítimo, como Eliseo Sierra o Carlos Llorente, y luego en transporte precisamente multimodal y ferroviario, y Rafa Gutiérrez de Mesa, precisamente, quien es el encargado de impartir esta materia. Y para finalizar, porque si no, así me ciño a los 10 minutos, quería explicar que los alumnos que hacen este máster, muchos encuentran trabajo en este área, en el área de logística y transporte, en Inditex, etcétera, pero que también encuentran empleo en el Banco de Santander, en Microsoft, en muchas otras empresas donde esta visión internacional también es muy útil y pueden aplicar a dichas empresas, con lo cual el realizar este máster es un valor añadido para cualquier alumno que esté deseando saber un poco más del comercio exterior. Y por mi parte, darme esta oportunidad de explicar el módulo que imparto y muchas gracias. Muchas gracias, María José. Has clavado el tiempo. Eso para mí es un hito, clavar el tiempo. Pues lo has clavado. No, además simplemente apuntar que lo que tú dices, lo que has contado de las cadenas de suministro globales, cómo han sido afectadas y sobre todo pues lo importantes que son, ¿no? Cómo para fabricar un producto la cantidad de componentes que se fabrican en distintos lugares. Es algo que yo también conozco bien. Tú has apuntado a dos sectores, como es el de la automoción o el de la aviación, pero es que también pasa en el sector farmacéutico. O sea, los componentes de las medicinas, incluso también de la tecnología, de lo que son los dispositivos médicos, tienen una cadena de producción global, ¿no? Entonces, realmente, o sea, no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, cuánto dependen de esa cadena de suministro global. Así que muy interesante, y quien quiera saber más, pues yo creo que este máster pues habrá muchas respuestas y podrá conocer muchas más cosas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Paso a presentar al siguiente ponente de esta mesa. Es Francisco Sánchez Gamborino. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz. Francisco Sánchez Gamborino es abogado y vicepresidente de la Comisión Jurídica de la Unión Internacional de los Transportes por Carretera. Y bueno, pero además es doctor en Derecho, con una tesis sobre culpa grave en el transporte, y también es abogado en ejercicio desde hace más de 45 años, especializado en transporte por carretera. Luego, además, también es conocido que es autor de un libro, Comentario al Convenio CMR de la editorial Tecnos, cuya segunda edición actualizada es del pasado año 2020. Bueno, bienvenido. Yo te quería Francisco, quería hacerte 3 preguntas, la verdad, pero como tenemos poco tiempo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? En estos 7-8 minutos que tenemos, a ver hasta dónde podemos llegar. La primera pregunta sería, en realidad serían 2 o una compuesta, si todos los países de la UE han ratificado el convenio CMR y si influye en la regulación del contrato de transporte la normativa de Bruselas. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, muchas gracias por invitarme a este seminario. También las profesoras castellanos, doctora Esperanza y doctora María José, lo hacen al propio máster desde hace ya bastantes años. Y, por supuesto, gracias a ti también, Félix García Giralda, por esta labor de moderación. A ver, yo puedo, por supuesto, contestar si quieres directamente a esta pregunta. También, si te parece, tú eres el moderador y decides. El moderador es casi un presidente. Y entonces, si tú no te importa que yo haga primero una especie de panorama, 5 minutos, sobre el transporte, la importancia, un poco en la línea que lo que ha hecho
María José Castellanos, respecto a logística. La importancia del transporte en el comercio exterior, muy rápido, y entonces contesto, si sé la respuesta, a esas preguntas. Si ¿te parece bien? Por Que yo supuesto, me parece bien. Sí, sí, si estaba un te poquito parece... despistado. Estaba un Sí, sí, poquito sí. despistado en un primer momento porque pensaba que este seminario era un poco de presentación del máster. De alguna manera, la profesora Castellanos ha hecho algo de esto. Entonces, si te parece bien, insisto, como moderador, doy unas pinceladas sobre el transporte en términos generales y paso a contestar las preguntas. Me parece muy bien. Adelante. ¿Sí? Bueno, pues entonces, con la venia que decimos en los tribunales, bueno, es un poco por qué incluir el transporte por carretera en el programa del máster de comercio exterior que hace la Universidad Carlos III de Madrid desde hace mucho tiempo. Pues sencillamente por la necesidad del transporte para ejecutar la operación de compraventa de bienes, claro. En sentido amplio, la logística, si queréis. Pero bueno, yo hablo del transporte en concreto y es que siempre es necesario el traslado físico de la mercancía a su destinatario. No se consume en el propio lugar de fabricación, de cultivo, como queráis. Lo mismo que se vende y se transporta hasta su destinatario sería la misma necesidad de transporte para desde su lugar de origen de las materias primas, por ejemplo, al lugar donde se fabrica ese producto, ¿no? Es decir, el transporte es indispensable porque es de alguna manera la ejecución de un contrato de compraventa que solemos llamar subyacente. Otros aspectos, aunque sean muy habituales en la compraventa, podrían faltar, es decir, seguros, facilidades fiscales a la exportación, créditos documentarios, avales u otros garantías de cobro, pactos sobre envase y embalaje, Incoterms, de que hablaba hace un momento la profesora Castellanos, son habituales, claro, por supuesto, pero si faltaran, aún así habría comercio exterior, pero sin transporte realmente no, porque es algo indispensable. Cualquier propósito de comerciar y de ampliar mercado, desde luego, pasa por disponer de transporte. Su coste, claro que es importante, porque forma parte del producto, es una parte del precio final del producto en destino. Ese es el primer punto, necesidad del transporte, queda bastante claro, entiendo. Segundo, dentro del transporte puede haber transporte hecho por profesionales transportistas o transporte que se hace la propia empresa. La propia empresa vendedora, exportadora, podría hacerse su propio transporte. Es lo que en la legislación administrativa española llamamos transporte privado, el transporte por cuenta propia. Es decir, cualquiera puede, si quiere, hacerse su propio transporte. Claro, la elección entre hacérselo él mismo como transporte privado o hacerlo un profesional transportista, pues depende de varios factores. Claro, por supuesto, el volumen, si es más, quizá interesa, si es menos, pues quizá no. Hay que tener en cuenta la importancia del gasto. O sea, el gasto supone, o sea, el transporte privado supone que hay que tener los vehículos propios, el que hace ese transportista tiene que ser propietario o, digamos, titular de los vehículos. Los vehículos tienen que ser conducidos por sus propios empleados. Es otro elemento a tener muy en cuenta. Y por supuesto, las mercancías, no puede hacer transporte de mercancías que no sean las suyas propias, ¿no? Entonces influyen factores como economía de escala, máximo aprovechamiento del vehículo, que quizá no lo hace él, y un transportista profesional sí sabe cómo colocar mercancía de varios remitentes, ¿no? De varios cargadores. La estacionalidad, importantísimo. No es lo mismo tener mercancías todo el año, porque los vehículos y los conductores sí que tienen que estar todo el año. Entonces, si realmente estamos hablando de un trimestre por necesidades de la producción, del cultivo de productos agrícolas, lo que sea, pues realmente como que es un gasto desproporcionado, ¿no? El tema de los retornos, finalmente, o sea, yo llevo esto al
a París, a Ámsterdam o a donde sea, ahora veremos los países cuáles son y todo eso, pero luego el camión se vuelve vacío, eso es un gasto insoportable. Por todo ello, en la práctica se está tendiendo siempre al transporte profesional, transporte público, es decir, a recurrir a una empresa especializada, transportista, una empresa transportista, no hacerlo uno propio, un exportador con sus propios medios. Por cerrar un poco el tema, el transporte y la actividad económica de comercio exterior tienen una necesidad recíproca. Sin transporte no hay esa actividad económica y si no hay acuerdos de intercambio, pues tampoco tiene sentido el transporte. No se transporta porque sí, ¿no? Entonces, el tercer punto que me gustaría también brevemente tratar es cuál es el medio más utilizado. Bueno, pues claro, ya lo ha dicho la profesora Castellanos, que en este máster se habla de marítimo, se habla de aéreo, se habla de multimodal. A ver, yo voy a hablar de la carretera y entonces lo que tengo que decir es un poco esa defensa en el sentido de que la carretera es el medio más utilizado en la Unión Europea. En la Unión Europea, 75% de los envíos dentro de la Unión Europea se hacen por camión. A nivel mundial ya sabemos que es el marítimo. Y ahí ya Eliseo Sierra y Carlos Llorente, pues les doy la razón en ese punto. Pero una enorme cantidad de comercio exterior se hace dentro de la Unión Europea. En ese sentido, 75% pues es un volumen muy considerable. ¿Por qué? Pues a ver, por sus ventajas de flexibilidad en horarios, en destinos, se sale y se llega en el momento que se quiere, el lugar exacto, etcétera. Es el único puerta a puerta absoluto, sin transbordos que reducen el riesgo de robo y daños, etcétera, ¿no? Facilita mantener la cadena de frío. Por su rapidez respecto al precio, claro que el avión es mucho más rápido, pero estamos hablando de un coste bastante diferente, ¿no? No necesita infraestructuras especiales, etcétera. Bueno, este sería el tercer punto, uso prioritario de la carretera a nivel Unión Europea. Cuarto, y ya termino con una cita del convenio CMR, una vez decidido usar un modo concreto, en este caso de lo que yo hablo, la carretera, el contrato de transporte se convierte en algo distinto y jurídicamente independiente del resto de contratos. Por supuesto de la compraventa, por supuesto, pero también pues, del seguro, del seguro de transporte, tema de contratos laborales, de arrendamientos de vehículos, es decir, toma una independencia, digamos, una distinción que hace que el transportista y su cliente sea vendedor o comprador, porque estamos hablando a veces de exportación, pero da exactamente igual. Ahí tienen los Incoterms que dicen quién tiene que contratar el transporte, contratar y pagar. ¿Vale? Entonces, ese usuario del transporte y el transportista están vinculados únicamente por la ley y por sus pactos bilaterales, no por lo que se haya contratado en un contrato distinto como el de compraventa, en que el transportista no es parte. Luego no está vinculado. Ahora, una vez que ya se decide hacer un contrato de transporte, bueno, pues entonces sí, ahí ya están las dos partes, transportista y su cliente, vinculados por la legislación. Y por último, decir que en esa línea de que y ya conecto con la pregunta de nuestro moderador, de esa independencia, por así decirlo, del contrato de transporte, pues independencia jurídica, decir que cuenta con una regulación específica, que es el llamado convenio CMR, que es precisamente mi tema en este máster. Este contrato, como todo el mundo sabe, pues es del año 56, pero ha tenido diversas modificaciones, actualizaciones, y entonces, bueno, pues es distinto efectivamente de la regulación de la compraventa, que sería como todo el mundo sabe, el convenio de Viena de 1980.
Lo mismo pasa a nivel España, con que hay una ley del contrato de transporte y luego pues una ley que regula la compraventa, código de comercio, etc. Este convenio CMR es unificado, es muy estable, esa es otra de sus ventajas, es muy conocido, gran parte de los regímenes nacionales incluso lo han copiado o casi copiado, incluido el español, y es de amplia aplicación. Incluso se puede aplicar a contenedores, camión cargado sobre otro modo, logística, claro, por supuesto, la parte de transporte de la logística, que es algo más amplio, incluye almacenaje y otras prestaciones, pues se rige por el CMR. Y ahora ya sí, por fin, voy a contestar a la primera de las preguntas que me ha hecho nuestro moderador. Ya sí, Pues, ya por favor, Francisco, ya muy brevemente, que llevamos un poquito pasados de tiempo, pero adelante, en 1 o 2 minutos, por favor. Venga, pues entonces, a ver, la pregunta era, si no me equivoco, si todos los países de la Unión Europea han ratificado el convenio CMR, y luego había una segunda pregunta, si influye en la regulación del contrato de transporte la normativa, como reglamentos, directiva, etcétera, de Bruselas. Bueno, Eso pues es. sí. Vale, pues a la primera que sí, bueno, los testigos en los juicios, ¿no? A la primera que sí. Sí, por supuesto, pero no solamente todos y cada uno de los países de la Unión Europea, incluida Inglaterra, por supuesto, el Reino Unido, aquí no hay Brexit que valga, sino también otros países del norte de África y de Oriente Medio, muchos, en un total de 58 países, o sea, que tiene una amplitud enorme. Influyen, bueno, y esto efectivamente me hace decir que esto supone que todos los, o sea, puesto que el artículo 1.1 del convenio CMR dice que todo transporte, sea el país de origen o destino, miembro del convenio CMR, se aplicará imperativamente el convenio CMR, eso quiere decir que como España, por supuesto, es miembro del convenio CMR, lo ratificó, todo transporte que sale de España o que entra en España, o si queréis, en términos de comercio exterior, toda operación de exportación o de importación donde España está incluida, se rige por el convenio CMR. De ahí su importancia. Entonces, si influye en la regulación del contrato de transporte la normativa comunitaria, pues no, la verdad es que no. La verdad es que no, porque la Unión Europea nunca ha entrado en temas mercantiles como es el contrato de transporte, respeta el convenio CMR y lo que hace es que digamos, regula cuestiones fundamentalmente administrativas, como acceso a la profesión transportista y muchas vicisitudes, tiempos de conducción y descanso y muchas otras cosas. Pero realmente no tienen contacto la regulación de la Unión Europea con el convenio CMR. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bueno, encantado. Gracias a ti. Tenía algunas preguntas más en la recámara. Si luego nos da tiempo al final, pues volvemos a ellas. Por supuesto. Vamos a pasar ahora al siguiente ponente. La siguiente ponente es Andrea Caviedes Conde. Ella es doctora, creo que está por ahí, Andrea. Sí, aquí estoy. Hola. Andrea es doctora en Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares y también es coordinadora del módulo 1 de Entorno Económico Internacional. Andrea, a mí me gustaría preguntarte en tu experiencia, en tu conocimiento, si nos puedes contar un poco sobre cuál es, en tu opinión, ¿no? Y en tu conocimiento, la actualidad del escenario económico mundial. De acuerdo. Feliz en primer lugar, pues agradecerle a la Universidad de Carlos III por la invitación e igualmente pues al estudio que nos está colaborando y como no a ti, Félix, por estar moderando la mesa. Antes de entrar a la pregunta que nos hace Félix, pues quiero indicar pues que antes pues, de hablar pues, de esta actualidad que realmente es ese escenario económico mundial, pues quiero resaltar pues la importancia del módulo 1, ¿no? Que es titulado Entorno Económico Internacional, pues este máster de comercio exterior,
Y en este módulo pues estudia cuestiones básicas de la macroeconomía, luego se adentra en temas de la macroeconomía internacional, teniendo en cuenta pues los principales indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, pues entre otros, ¿no? Al tratarse de un máster en comercio exterior, pues se intenta que el alumno tenga los conocimientos y las herramientas necesarias para la internacionalización de la empresa, entre otras cuestiones que también son relevantes. Por ello, también se estudia pues el entorno político, los beneficios del comercio internacional y finalmente pues se analiza el papel de las empresas en el comercio exterior, especialmente pues se profundiza en el caso de las empresas españolas, se enfatiza pues en el proceso de offshoring y el outsourcing. Y pues de esta forma pues es lo que abarca el módulo 1 sobre el entorno económico internacional. Los profesores que participan en este módulo pues son profesionales de alto nivel de instituciones conocidas y que son muy sólidas, como es el Banco de España, el BBVA y también pues profesores de diversas universidades españolas. Ahora bien, en poco tiempo, pues analizar el escenario económico mundial, pues es muy complejo, puesto que la economía mundial pues se encuentra de nuevo pues en un momento de gran incertidumbre en el que se han acumulado pues los efectos de los 3 últimos años de shocks adversos. En concreto pues sabemos que está pues la pandemia, el COVID-19, ¿no? Que también se le denomina de esta forma. Está también pues la invasión de Ucrania, que ha venido ocasionando pues trastornos persistentes en la oferta y también pues en las escaladas de los precios de las materias primas, ¿no? Además hemos presenciado que la inflación el año pasado pues tuvo unos máximos que no se registraban en varias décadas, ¿no? En muchas economías que indujeron pues que a los bancos centrales pues adoptaran orientaciones pues decididamente pues contractivas. También pues esto se hizo pues para lograr que se retornara pues a los precios, a los niveles fijados como meta y para mantener anclada y que se sigue intentando, ¿no? Trabajando en ello pues en esas expectativas inflacionarias, ¿no? Pese a las señales pues emitidas por los bancos centrales, pues se aumentó pues rápidamente las tasas de interés para dar a la inflación pues una trayectoria descendente, además de las deficiencias pues en la supervisión y la regulación y a la materialización de riesgos específicos de los bancos que contribuyeron pues a generar tensiones en el sistema bancario y que ocasionaron pues una gran preocupación acerca de la estabilidad bancaria, ¿no? Es decir, que la turbulencia bancaria pues, en Estados Unidos concretamente, ¿no? En ese colapso de algunos bancos regionales, como bien conocen, el Silicon Valley y el Signature y también pues el banco suizo, ¿no? El Credit Suisse, pues muestran que existen pues ciertas vulnerabilidades que son importantes, ¿no? Tanto entre los bancos como entre las instituciones financieras pues no bancarias, ¿no? Así pues, aquí, así, a ver, así pues lo podemos contrastar con los datos facilitados por el Fondo Monetario Internacional. Esas turbulencias pues están ahí arremolinando, ¿no? Y la situación pues es bastante frágil, como nos ha recordado pues el reciente brote de esa inestabilidad bancaria. Según el pronóstico pues de base del Fondo Monetario Internacional, que parte pues del supuesto de que las recientes tensiones pues en el sector financiero pues están contenidas por el momento, pues el crecimiento, por ejemplo, en el año 2022, cabe recordar que fue del 3,4% y se estima que disminuirá, ¿no? A 2,8% en el 2023 para después pues aumentar lentamente y estabilizarse en un 3% por lo menos en 5 años. Y se trata pues del pronóstico que es a mediano plazo pues más bajo en décadas, ¿no? Y se prevé que las economías avanzadas pues experimenten una desaceleración, ¿no? Del crecimiento, especialmente pronunciada, ya lo hemos visto en el año anterior, que fue del 2,7%, y se estima
que en el 2023 pues sea del 1,3%, de acuerdo pues con los datos, como les decía, del Fondo Monetario Internacional. La inflación pues es mucho más rígida, ¿no?, de lo que se anticipaba incluso pues hace unos pocos meses. Si bien pues la inflación mundial pues ha disminuido, esto se debe pues principalmente pues a ese marcado retroceso, ¿no?, en los precios de la energía y los alimentos, a la subida del tipo de interés por parte pues de los bancos centrales, pero hay que tener en cuenta que existe también la inflación subyacente, ¿no?, que excluye los componentes que son volátiles de la energía y los alimentos, que todavía pues no han alcanzado su máximo en muchos países. Ya vemos las huelgas que se está presentando en Australia, ¿no? Las secuelas también pues a más largo plazo pues de la pandemia, pues un ritmo menor de esas fuerzas que son más inquietantes. También pues están esas reformas estructurales, así como la creciente amenaza pues de esa fragmentación geoeconómica que daría lugar pues a más tensiones comerciales, menos inversión directa, ¿no?, y un menor ritmo de innovación y adopción de tecnologías en los distintos bloques fragmentados, ¿no? El actual repliegue también pues de la integración económica transfronteriza que se inició ya pues hace más de una década después de la crisis financiera mundial del 2008 que todos pues recordamos, con acontecimientos importantes también como el Brexit, ¿no?, y las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, especialmente con la administración de Donald Trump e incluso con el actual presidente. También pues tenemos la invasión de Ucrania, pues no han hecho más que reforzar, ¿no?, esta tendencia al aumentar pues esas tensiones geopolíticas y dividir prácticamente pues la economía mundial pues en bloques geopolíticos, ¿no? A ello pues hay que tener en cuenta que normalmente cuando tenemos una crisis de grandes magnitudes pues entra también las barreras comerciales, ¿no? Esas barreras comerciales pues no han dejado de aumentar, ¿no?, y van desde la imposición de prohibiciones a la exportación de alimentos y fertilizantes en respuesta pues a la subida de los precios de las materias primas tras la invasión de Ucrania, hasta restricciones pues al comercio de los microchips que nos hablaba la profesora María José Castellanos. Así que, es decir, pues que el aumento de la fragmentación geoeconómica pues no solo trae consigo pues el peligro de que los flujos transfronterizos pues de mano de obra, de bienes y de capital pues vaya disminuyendo, sino también pues una reducción de la acción internacional pues, relativa pues a bienes públicos mundiales, ¿no?, que son fundamentales como la mitigación también pues del cambio climático y de la resiliencia a las pandemias, ¿no? Así que teniendo en cuenta que el crecimiento del volumen del comercio mundial fue en el año pasado del 5,1% y que se estima una disminución en este año actual en un 2,4%, pues en consonancia, todo ello pues va en consonancia, ¿no?, con la desaceleración pues de la demanda mundial. Así pues insisto, pues que estamos entrando pues en una fase pues delicada, ¿no?, por no llamarle peligrosa, ¿no?, en la que el crecimiento económico pues se mantiene bajo respecto a sus niveles históricos y los riesgos financieros pues han aumentado, ¿no?, mientras que la inflación pues todavía no ha logrado dar pues ese giro decisivo. Además pues las autoridades tendrán que mantener esa mano firme como hasta ahora, ¿no?, a través pues de esta política monetaria que pues ha de centrarse en seguir centrándose en esa tarea de reducir la inflación. Será pues la manera adecuada de proceder, ¿no? Aunque la situación también pues está supeditada pues a la inestabilidad bancaria, ¿no? Se nos va agotando el tiempo. No sé si, De Andrea, acuerdo, pues podemos ir a las en conclusiones conclusión, en 30 pues, segundos. básicamente, Gracias. siempre y cuando pues las expectativas de la inflación se mantengan bien ancladas, pues este proceso pues no debería desbocarse, ¿no? Sin embargo, pues podría llevar un tiempo, ¿no? Un tiempo que quizás que sea pues razonable, ¿no? Por ello pues hay que seguir pues echando mano de las herramientas de la política económica, ¿no? Como es la política fiscal. ¿Cómo es la política fiscal? Pues que debe respaldar las medidas en las que las autoridades monetarias y financieras pues buscan que la inflación pues retorne pues al nivel fijado pues como meta y preservar pues esa estabilidad
financiera, ¿no? En la mayoría de los casos, pues los gobiernos deben pues procurar, ¿no? Adoptar una orientación en general pues restrictiva y pues a la vez brindar pues un apoyo focalizado, ¿no? A quienes se ven pues más afectados por la crisis a corto plazo. Bueno, debe haber esas prioridades de política económica, pues, hay que transitar, ¿no? Por esa senda angosta, ¿no? Y la forma de paliar pues la crisis pues es, como les decía, pues a través de la política, las herramientas de la política económica que tengan pues un impacto inmediato, como es como reiterado, que es garantizar esa reducción de la inflación, también pues vigilar los riesgos, ¿no? Gestionar pues las tensiones en los mercados, especialmente teniendo esto, pues esa vigilancia, hacerlo, esa supervisión, pues hacerlo pues acorde con el marco de Basilea, ¿no? Y pues eso sería todo. Espero haber contestado la pregunta, Félix, y muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Andrea. Vamos a dar paso ahora al siguiente ponente. El siguiente ponente es José Ignacio Andrés. Hola, José Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Bueno, José Ignacio Andrés es director de desarrollo de negocio de Bodegas Emilio Moro y bueno, pues tiene 3 áreas al cargo: la comercial, nacional e internacional, enoturismo y también atención al cliente. Además ha pasado 2 años en Estados Unidos y otros 2 años en México. Bueno, pues con esta presentación y teniendo en cuenta tu experiencia y tu conocimiento, José Ignacio, quería preguntarte que nos cuentes a lo mejor un poco sobre esa experiencia, ¿no? Y sobre lo que estáis haciendo en Bodegas Emilio Moro, cuál es vuestro modelo de internacionalización, vuestro modelo comercial y la importancia, ¿no?, de la deslocalización y la profesionalización de la fuerza comercial. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Creo que en este tipo de charlas pues siempre es interesante, ¿no? Escuchar, como hemos escuchado al resto de compañeros docentes, ¿no? Pero creo que también esa realidad, ¿no?, del día a día nos aterriza un poco esa situación, ¿no? Yo creo que se han hablado aspectos muy importantes como es el de la logística, que curiosamente con una contracción del consumo que ya estamos viendo en el mercado internacional, pues está suponiendo unos estragos importantes en cuanto a niveles de facturación y objetivos, ¿no? Pero bueno, Bodegas Emilio Moro, ¿no? Esa internacionalización que ha sido para nosotros esto, ¿no? En esta parte en estos últimos 15 años quizás, que han sido esos 15 años de internacionalización, donde creo que nos hemos sabido adaptar bien al mercado. Estamos presentes ahora mismo en 72 mercados, 72 países. Y yo creo que aquí el entendimiento y la adaptación al mercado ha sido clave. Hemos vivido momentos de crisis, como toda la pyme o como todas las empresas. Hemos vivido momentos pues, de gloria, ¿no?, digamos. Pero es cierto que nuestra posición en el mercado, si cabe, gran parte del éxito se debe a esa adaptación, ¿no? Nosotros en el 2013 nos fuimos a Estados Unidos, justamente con esa idea de cambiar, ¿no? El sector estaba cambiando, ¿no? Estábamos viendo cómo el modelo logístico, concretamente, era muy diferente, ¿no? Todos recibíamos pedidos de contenedor completo hace 15 años, entran nuevas formas de trabajo, flujos de caja, aspectos logísticos, la optimización del recurso. Eso hace que cambie el modelo por completo, ¿no? A pedidos más frecuentes, pero más pequeños, ¿no? Entonces, esto nos lleva a esa disyuntiva, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para poder penetrar en un mercado y disponer de producto constante, ¿no? En el mercado estadounidense, que es el mercado que a día de hoy a nosotros, pues yo creo que nos reporta grandes éxitos, damos una cobertura del 98%, y con 2 personas en mercado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos diferente que nos ha posicionado como una marca líder en este mercado, ¿no? Pues la logística intervino de manera plausible, es decir, nosotros llevamos para Estados Unidos una importación directa, una distribución directa, que nos permitió ganar esa capilaridad, porque nuestro producto no es un producto de salida económico, es un producto que, bueno, que tiene el precio acorde a la Ribera de Duero, que es de donde nosotros venimos, ¿no? Pero ese cambio logístico y esa manera de actuar en el mercado, el crear
una importadora, una distribuidora que nos pudiera dar esa penetración en el mercado, entenderle de esa manera, ha sido lo que nos ha garantizado una posición dominante en el mercado internacional, ¿no? Y básicamente a partir de ahí se dan otra serie de aspectos, ¿no? El mercado mexicano, el mercado asiático, que el mercado asiático sinceramente nos está costando un poquito más. Y en este último año estamos viendo cómo esa tensión, sobre todo el año anterior, ¿no? Todos venimos de un momento de consumo muy alto, ¿no? Una tensión en la cadena, creo que hablaba el primer compañero, ¿no? Una tensión en la cadena de suministro importante, donde los distribuidores comienzan a abastecerse de producto para 9 meses de consumo. Llega el año 2023, el consumo se contrae. Todo Estados Unidos, todo Latinoamérica, vemos una contracción más importante incluso en el mercado americano. Se juntan dos aspectos importantes, ¿no? Uno es esa contracción del consumo, que no hace que los productos roten con la misma frecuencia, y además contamos con una situación de abasto, ¿no? de producto en destino con unos stocks de seguridad demasiado altos, ¿no? Estamos hablando de 6 a 9 meses. Eso nos va a llevar a una situación compleja de cara a ese cierre de ejercicio 2023, pero bueno, es algo que nos está pasando a todos y que sin duda pues, será un reto, ¿no? Pero sí que entendemos que este año 2023 vamos a tener una ligera caída frente al año anterior, que tendrá que venir, digamos, compensada por el mercado nacional. Muy bien. A mis minutos, no quería... Sí, perfecto. Tú también lo has clavado, José Ignacio. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al último ponente de esta mesa. Se trata de Javier Pujarras. Hola, Javier. Hola, muy buenas. ¿Me oís bien? Te escuchamos, te escuchamos. Javier es director de exportación de Calidad Pascual. Y bueno, pues hoy lo tenemos con nosotros y lo que le queríamos preguntar, queríamos que nos contara un poco, es acerca de cuál es su modelo de exportación en el grupo en Calidad Pascual y los retos que han vivido también a nivel internacional. Y bueno, pues no sé si además tenías una pequeña presentación para poder mostrarnos algunas de estas cosas. Sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos, ¿vale? Por querer escucharme. Como decía Félix, llevo trabajando en Pascual 12 años, tengo más de 25 años de experiencia en el sector de alimentación y en el sector internacional, y los últimos 4 años, pues bueno, tuve la oportunidad de promocionar y empezar a llevar todo el área de exportación de Calidad Pascual. Voy a compartir con vosotros una presentación que solemos tener para explicar cómo es nuestro modelo. Decidme si la podéis ver. La vemos. Tienes 6 minutos, Javier. Vale. Sobre todo nuestro modelo es una montaña rusa. El negocio de la exportación es una montaña rusa. Tiene idas y venidas continuamente. Entonces, ¿qué es un negocio? Un negocio volátil, cambios de tipo de cambio, devaluaciones, barreras arancelarias, barreras no arancelarias, incertidumbre con la inestabilidad política que hay, cambios legislativos, cambios religiosos, complejo por el marco regulatorio, tenemos que tener un portafolio adaptado a las necesidades del mercado y un poco ambiguo. O sea, para poneros un ejemplo, uno de nuestros principales mercados ahora es Angola. Angola de mayo a junio tuvo una devaluación de la moneda de un 120%. Quiere decir que lo que antes valía 1 euro, pues de un mes a otro empezaba a valer 2,20 euros. Países que inestabilidad política, sobre todo en África, con golpes de Estado, que fastidia toda la barrera de suministro y en algunos sitios empiezan a bloquearlo. Cambios de legislaciones o cambios de los barreras, los aranceles en los mercados, que nos implica cambiar totalmente la política de precios que tenemos en los mercados. Nosotros para eso hemos cambiado las fases de internacionalización de la compañía. Empezamos con una exportación pasiva hace 20 años, donde vendíamos a los mercados los excedentes de producción que teníamos. Pero la familia tenía un reto que era construir la marca Pascual fuera de nuestras fronteras. Para eso empezamos a hacer una exportación activa
con un modelo de exportación que era desarrollar la marca fuera de los mercados. Para eso empezamos a tener un modelo de exportación buscando qué países teníamos un valor añadido y a empezar a desarrollar la marca con planes acordes a las necesidades del mercado y las necesidades del consumidor. Este último año hemos empezado a ver que por todo este modelo VUCA, si queremos seguir creciendo a la rapidez que quiere la familia, lo que hemos empezado a tener es producción local. Hemos abierto 4 proyectos estratégicos en 4 zonas diferentes que en la exportación activa sin que empezamos a desarrollar la marca, y lo que nos queremos hacer es implantarnos allí directamente. ¿Cómo estamos ahora? Nosotros estamos en 79 países, ¿vale? Gestionados sobre todo en la zona de África y con 4 fábricas fuera de España. El 70% de la facturación la seguimos teniendo en exportación, que fabricamos desde Aranda, pero tenemos ya una fábrica en Guatemala, con equipo propio en Guatemala, un maquilador en Marruecos, con un equipo local en Marruecos, una fábrica en Angola con equipo local nuestro en Angola y una fábrica en Filipinas con equipo local en Filipinas. ¿Cuáles las ideas que tenemos? Esta es la primera fase. Desde allí, desde esas fábricas, sí que empezaremos a abastecer esas zonas geográficas y esos continentes para poder aminorar esos costes de entrada y poder tener un route to the market mucho más corto. ¿Cuáles son los retos que estamos viviendo ahora? Sobre todo el primero es la inflación. O sea, todo producto que vendemos desde España, con todos los costes que hay de entrada, costes logísticos y costos de distribución, se multiplica por 3. A lo que vendemos a €1, en el mercado de destino está en torno a 2,5 o 3 euros. Cualquier subida de precios, cualquier cambio de arancel, cualquier inflación, como hemos vivido en el último año, pues eso encarece mucho el producto en destino. Eso nos ha hecho durante estos últimos años estar mucho más en el mercado, más actividades promocionales para no desposicionarnos de cara a la producción local. Y luego el segundo bloque y uno de los más difíciles de manejar en el negocio de la exportación es el riesgo financiero y planificación. ¿Qué quiero decir? Aquí he intentado poneros en un dibujo cómo es la operación de venta de un pedido nuestro. Nosotros en enero estamos planificando las producciones de marzo en fábrica, por compra de materiales, compra de leche. Los pedidos en marzo que cargamos es la venta que va a tener nuestro cliente en destino en torno a mayo-junio. Un minuto, Javier, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Sí, decía que un minuto, Javier, que perdón la interrupción. Bueno, Vale. deja que termine, que parece muy interesante. Si la otra mesa no pasa nada porque empieza un poquito más tarde, Félix. Vale, pues entonces adelante. Gracias. Vale. ¿Qué quiere decir? Nosotros, pedidos o venta que el cliente va a tener en mayo-junio, nuestros export managers tienen que estar planificándolo en marzo. O sea, en enero, planificando la producción, que es los pedidos que nosotros vamos a mandar en marzo, que es la venta que va a hacer el cliente en junio. Es decir, que nosotros en marzo tenemos que estar planificando qué va a vender el cliente en junio. Con toda esta incertidumbre y estos cambios, pues es muy difícil el poder estimar lo que se va a vender en junio, teniendo también nosotros un problema de cobro del cliente. Un pedido en marzo nosotros lo cobramos en torno a mayo-junio, pero el cliente lo está cobrando en agosto. ¿Qué quiere decir? Los clientes tienen una capacidad financiera muy corta para poder atender los problemas que están teniendo de abastecimiento. Eso nos genera muchas veces roturas de stock. Para poder controlar que no hay roturas de stock, tenemos que tener un modelo de exportación mucho más adaptado a lo que busca el cliente. ¿Qué modelo de exportación tenemos? Voy a ir un poco más deprisa. Sobre todo, donde nos metemos es en la matriz de gestión del cliente. En la matriz de gestión del cliente nos centramos en la distribución y disponibilidad, en el precio y en la promoción. Primero, planteamos cómo está el mercado, qué precios son los de la competencia, a qué precio nos tenemos que posicionar. Una vez que sabemos el precio de posicionamiento, hacemos un escandallo con el cliente, cuáles son los costes de distribución y qué precio es o va a necesitar, para así poder controlar cuál es la cadena de valor y saber qué puntos tenemos que negociar con el cliente en caso de inflación o en caso de pérdida de posicionamiento. Controlamos la distribución, o sea, todos los export managers en los principales mercados tienen que saber cuál es la distribución numérica y ponderada de los países y qué
y cuáles son los espacios que podemos tener de mejora de crecimiento. Y luego controlamos el stock balance. ¿Qué quiere decir? Nosotros, todo nuestro modelo de exportación, analizamos los clientes no por nuestra venta, sino por la venta en destino, que lo llamamos nosotros sell-out. Controlando el sell-out y el stock del cliente, podemos hacer esas previsiones de ventas a futuro para que los clientes puedan tener la suficiente cobertura y que no rompen suministro en destino. Eso, con toda la inestabilidad que ha habido logística en los últimos 2 años, ha sido uno de los pilares más difíciles de encajar para pues todos los problemas que tuvo con las navieras, los encarecimientos de costes logísticos y así unos problemas más difíciles de manejar. Luego, cada país tiene un Export Manager, equipo local, que prepara las iniciativas del año siguiente y un plan de marketing para luego poder tener el Activity Grid, desarrollarlo y ejecutarlo con el equipo Trade y Marketing que tenemos propio y poder desarrollarlo en los mercados. Estos son ejemplos. Los últimos 4 años, el departamento de exportación bajo este modelo hemos crecido más de un 70%. Seguimos siendo un 7% del negocio de la compañía y la aspiración que tenemos con los proyectos estratégicos es poder alcanzar el 20% en los próximos 3 años. Bueno. Pues ya si tenéis alguna duda. Pues justo son las 6:02. Yo creo que ha sido una última intervención muy interesante para cerrar esta mesa. Así que si os parece vamos a cerrarla, ¿no? Simplemente deciros que hasta aquí ha llegado el tiempo que teníamos. Os agradezco mucho a todos los ponentes. Félix, pues tenemos 5 o 10 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque la otra mesa es más corta. Vale, Así pues que si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo único que quite la presentación, por favor. A ver Que por cierto que es muy interesante, Javier. Sí, sé que si consigo saber cómo se quita. Ya. Bueno, pues nada, la tenemos ahí. Ya está. Y además quiero primero, déjame Félix que diga, darle a Javier y a José Ignacio que estén aquí hoy porque la verdad es que les avisé con muy poco tiempo y han sido 2 intervenciones que me han gustado muchísimo y se lo agradezco por supuesto a todos, pero especialmente a ellos que sé que han hecho un esfuerzo considerable para estar hoy aquí. Félix, cuando quieras, si quieres preguntar algo o que alguien pregunte más, ya te digo, 5 o 10 minutos tenemos. Bueno, pues entonces abrimos para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta? Yo, Javier, quería hacerte una pregunta porque como te has conectado al último, al final lo que nos has contado es que efectivamente el tema de logística también os influye muchísimo en vuestro negocio, ¿no? Por dónde estáis distribuidos en el mundo. Ahora mismo es uno de los pilares que más nos es que está como afectando. la mesa es sobre logística, pues para que, visto tus diapositivas, para que efectivamente lo pongas en valor, ¿no? Que es lo más importante casi que tenéis ahora mismo, el riesgo más importante y lo que más... Uno de los pilares básicos para tener éxito es que haya producto en el mercado. Para poder tener producto en el mercado, la logística es muy importante y como hemos dicho, poder abastecer las necesidades que hay, la cadena de suministro tiene que estar muy encajada y muy bien engrasada. Nosotros estamos preveyendo lo que va a vender los clientes dentro de 5 meses. Con toda la inestabilidad que está habiendo, muchas veces o tenemos exceso de stock o roturas de stock. Los clientes muchas veces no quieren tener mucho inmovilizado en el destino, porque eso es un coste financiero. Entonces las coberturas que tienen son muy limitadas. Muchas veces, aunque nosotros les pedimos son coberturas de un mes, ellos tienen coberturas de 10 o 15 días. Cualquier retraso de un contenedor, retraso en el despacho de aduanas o con lo que pasó en el canal de Suez, pues eso nos hizo tener muchísimas roturas en destino que luego muchas veces roturas que tenemos aprovechan la competencia local o muchas veces incluso hemos tenido campañas de marketing ya lanzadas que no las hemos sabido aprovechar porque no teníamos producto allí. O sea, es muy, muy importante. O sea, nosotros, sobre todo, el 50% de nuestra venta está en África, pero también tenemos un 20% entre Asia y Oriente Medio y el resto, sobre todo en el Caribe y Sudamérica. Entonces, todos nuestros barcos sí que salen entre Lisboa y Valencia
y muchas veces se nos están complicando bastante. Incluso se ha puesto muy de moda por las navieras el black sailing, que tú los contratas y luego te dejan en puerto y no los puedes cargar. Entonces tienes que retrasar una semana, volver a buscar otro barco o que se te quede en algún puerto de tránsito, y eso requiere pues a lo mejor estar 3 semanas o 4 semanas fuera del mercado. 4 semanas fuera del mercado generas roturas, generas a lo mejor tener que volver a listar el producto y que tu espacio lo ha cogido la competencia. Muchísimas gracias, Javier. Perfectamente explicado. Yo también tenía una pregunta para Javier. Bueno, también la puede responder sobre su modelo de negocio, Nacho, si está, es que no le veo. ¿Está? Ignacio, No está. Bueno, pues entonces a ti, Javier, ¿cuál ha sido el país donde os habéis tenido que retirar o no ha sido así? Si en todos los países habéis conseguido que se venda la marca. No, lamentablemente no es así. O sea, nosotros siempre presupuestamos que un 10 a un 20% del presupuesto se va a caer porque algún país dejamos de vender. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Djibouti era un país que facturábamos en torno a 1 millón de euros. El hijo del presidente montó una fábrica de yogures y nos bloquearon toda la importación de yogures. ¿Cómo se llama el país? Dices que ni lo... Djibouti, en África Oriental. Otro país importante para nosotros era Sri Lanka, que tenía unos aranceles del 40%. Fuimos los primeros productos de importación, yogures de importación, que empezó a entrar en el país. Las fábricas locales empezaron a asustar por el desarrollo que estaba teniendo nuestra marca, hicieron un lobby interno, subieron los aranceles a más de 2 euros el kilo, que nos hizo perder toda la competitividad en el mercado y tuvimos que dejar de vender. Cosas de esas nos están pasando constantemente, aparte de la competencia o algún distribuidor que deja de vender, o algún problema financiero con deudas. Sí. Ese es nuestro día a día. Pero eso tenéis previsiones, porque Pascual no quiebra ni se ve... No, nosotros lo que tenemos, aparte de nuestro presupuesto, todos los export managers tienen un stress case. Quiere decir, aparte del presupuesto, tienen que estar prospectando y buscando mercados para que puedan compensar las pérdidas de clientes que podamos tener. Entonces, todos los chicos, aparte de seguir haciendo seguimiento de sus clientes y sus negocios, tienen como objetivo no presupuestado buscar nuevas oportunidades. Me parece súper interesante. Te tomo nota para dar en mi módulo una sesión, porque me parece muy interesante el caso. También el compañero, pero no está, así que bueno. Bueno, yo no voy a hacer más preguntas porque si no... ¿No pueden hacer preguntas los que están conectados o solo los de la mesa? Es que no sé muy bien. ¿Hay chat? No lo sé. Aunque no puedan... Imagino que no, que el chat es como es por Facebook, no se puede, el chat es entre nosotros. Sí, era una pregunta que me... De acuerdo. Bueno, espera, pues ya puedes dar por terminado. Te doy las gracias por haber moderado la mesa. Ha sido también un placer. Y también, por supuesto, por aceptar. Muchas gracias a José María Cubillo, que es el que me ha dado el nombre de muchos de vosotros, que no está conectado porque seguramente tendrá muchas otras actividades, pero quiero darle las gracias a él porque muchas de las intervenciones que ha habido hoy, además, por ejemplo, la de Javier, han sido muy interesantes y ha sido gracias a él. Así que sin más, damos por cerrada esta mesa